¿Qué tal están? Hay un pensador que pasó 40 años intentando demostrar que los seres humanos somos racionales y terminó escribiendo que la racionalidad explica mucho menos de lo que él mismo había creído durante toda su carrera. Ese giro intelectual, hecho con una honestidad poco habitual en el mundo académico, es solo uno de los muchos episodios que convierten a John Elster en una de las mentes más singulares de la filosofía social contemporánea. Economista de formación, filósofo de vocación, sociólogo por necesidad y crítico implacable de sus propias teorías, Elster construyó un pensamiento que atraviesa Marx, la teoría de juegos, las emociones humanas y la justicia transicional sin quedarse instalado cómodamente en ninguna escuela. Esta es su historia. Pero eso sí, conviene comenzar por su trayectoria biográfica y por su formación intelectual. John Elster nace en Oslo, Noruega, el 22 de febrero de 1940, en una familia de fuerte peso intelectual y mediático. Su padre, Torolf Elster, fue periodista, escritor y director general de la radiodifusión noruega, NRK. Su madre, Magil Elster, fue poeta. Crecer en ese entorno marcado además por el ambiente socialista de la Noruega de posguerra orientó tempranamente al joven Elster hacia las ideas de izquierda y hacia un contacto precoz con la vida cultural del país. En cuanto a su formación universitaria, comienza en la Universidad de Oslo, donde estudia una combinación poco convencional de disciplinas: matemáticas, filosofía y filología francesa. En esos años entra en contacto con el lógico noruego Dagfinn Follesdal, una de las figuras más influyentes de la filosofía analítica escandinava, lo que le da a Elster una base sólida en lógica formal y filosofía analítica que marcará el estilo de todo su trabajo posterior: preciso, argumentativo, alérgico a la vaguedad conceptual. El siguiente paso de su formación lo lleva a París, donde completa su doctorado en la Sorbona. Algunas fuentes sitúan el título en la Escuela Normal Superior, con la que también mantuvo vinculación académica. Este título, obtenido en 1972 bajo la dirección de Raymond Aron, uno de los intelectuales franceses más importantes del siglo XX. Su tesis doctoral se centró en Leibniz y la formación del espíritu capitalista, un trabajo que después se publicaría como libro y que ya mostraba el sello característico de Elster: cruzar la historia de la filosofía con preguntas propias de las ciencias sociales. Es también en este periodo parisino donde Elster profundiza su relación con el pensamiento de Karl Marx, que se convertirá en una de las columnas vertebrales de su obra durante la década siguiente. También hay que señalar que esta formación realmente fue muy completa. Y también hay que hablar de la trayectoria académica entre Europa y Estados Unidos. La carrera universitaria de Elster es tan internacional como su formación. En 1975 obtiene una plaza de profesor adjunto en la Universidad de Oslo, con nombramiento conjunto en los departamentos de Filosofía e Historia. Durante el resto de esa década combina la docencia en Noruega con estancias como profesor invitado en departamentos de Filosofía de Berkeley y Stanford, en Estados Unidos, y en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, institución con la que terminará vinculándose de forma estable. En 1984, Elster obtiene una cátedra en la Universidad de Chicago, donde enseña simultáneamente en los departamentos de Filosofía y Ciencia Política hasta 1995. Este periodo en Chicago, marcado por el contacto con la tradición de la elección racional tan arraigada en esa universidad, es clave para entender la evolución posterior de su pensamiento. En 1995 se produce el gran salto de su carrera. Elster es nombrado profesor Robert K. Merton de Ciencias Sociales en la Universidad de Columbia en Nueva York, con nombramiento conjunto en los departamentos de Ciencia Política y Filosofía, cátedra que ha mantenido desde entonces. 10 años más tarde, en 2005, es elegido miembro del prestigioso Collège de France, donde ocupa la cátedra de Ciencias Sociales, convirtiéndose en profesor honorario de esta institución. A lo largo de su carrera, Elster ha recibido un número considerable de reconocimientos: el premio Jan Nykov en 1997, el John von Neumann en 2002 y el premio Johann Skytte de Ciencia Política en 2016.
uno de los galardones más prestigiosos en su campo. Además, ha sido investido doctor honoris causa por universidades como Valencia, Estocolmo, Oslo, etc. También pues hay que decir que, además de profesor honorario en la Universidad, por ejemplo, de Chongqing, en China, también esta dispersión geográfica de reconocimientos ilustra bien el alcance verdaderamente internacional de su influencia. Además, hay que decir que sus libros más importantes están traducidos al castellano, por ejemplo, Lógica y Sociedad de 1978, una de sus primeras obras de peso, en la que Elster aplica el aparato formal de la lógica modal cuantificada a problemas propios de la historia y las ciencias sociales. Es un libro de juventud intelectual ambiciosa que ya enuncia su vocación y anuncia también su vocación de combinar rigor formal con preguntas sustantivas sobre la acción humana. Otro de sus libros es Ulises y las sirenas de 1979, probablemente uno de sus títulos más conocidos, fuera del ámbito estrictamente académico. Elster utiliza el mito homérico de Ulises atándose al mástil para no sucumbir al canto de las sirenas como metáfora central del autocontrol humano. El libro estudia los mecanismos de precompromiso, las estrategias racionales que las personas usan para atarse las manos a sí mismas cuando saben que su voluntad futura será más débil que su voluntad presente. Es una obra fundacional para entender la irracionalidad no como ausencia de razón, sino como un problema estructural de la propia racionalidad humana. En el libro Uvas amargas de 1983, inspirado en la fábula de Esopo de la zorra y las uvas, en este libro analiza el fenómeno de las preferencias adaptativas, la tendencia humana a ajustar nuestros deseos a lo que consideramos alcanzable, devaluando aquello que no podemos obtener. Elster muestra cómo este mecanismo, aparentemente inofensivo, tiene consecuencias profundas para la teoría de la justicia social, porque las preferencias de las personas no siempre reflejan sus intereses reales, sino una adaptación silenciosa a la privación. Otro de sus libros es El cambio tecnológico, de 1983, un estudio de caso sobre la racionalidad y la transformación social aplicado específicamente al terreno de la tecnología, que sirve además como ejercicio metodológico sobre cómo debe construirse una explicación social científicamente sólida. Otro de sus libros es una introducción a Karl Marx, considerado por muchos como uno de los trabajos más rigurosos jamás escritos sobre el pensamiento de Marx. Este libro es resultado de la relación de Elster con el llamado September Group. Reconstruye el marxismo utilizando las herramientas del individualismo metodológico y la teoría de juegos, y al mismo tiempo desmonta con dureza los elementos funcionalistas y deterministas de la obra de Marx. Elster deja claro que rescata el valor normativo de la crítica marxista, la alienación, la falta de autorrealización en el capitalismo, pero rechaza buena parte de su aparataje explicativo. Otra de sus obras es El cemento de la sociedad, de 1989, una investigación sobre las paradojas del orden social, que es lo que realmente mantiene unidas a las sociedades humanas, más allá de los contratos formales, explorando el papel del interés, de las normas y las emociones en la cohesión social. Juicios salomónicos, de 1989, es un libro que cierra lo que se conoce como su trilogía de la racionalidad junto con Ulises y las sirenas y Uvas amargas. Aquí Elster examina las limitaciones de la racionalidad como principio de decisión, especialmente en contextos donde no existe un criterio racional único para repartir bienes escasos, como ocurre en dilemas médicos, legales o distributivos. Su libro Tuercas y tornillos, de 1989, concebido como manual introductorio, expone de manera didáctica los conceptos básicos de las ciencias sociales según la perspectiva de Elster: mecanismos causales, individualismo metodológico, la diferencia entre explicar por leyes generales y explicar por mecanismos, etc. En su libro Alquimias de la mente, de 1999, una de sus grandes aportaciones tardías, en este libro las emociones dejan de ser un elemento secundario en su obra y pasan a convertirse en una de las grandes fuentes de la motivación humana, junto con la racionalidad y las normas sociales.
Es el libro que mejor representa el giro de Elster hacia una comprensión más rica y menos mecanicista de la condición humana. También hay que destacar el libro Justicia Local de 1992. Analiza cómo las instituciones concretas, hospitales, universidades, servicios sociales, etc., distribuyen en la práctica bienes escasos y cargas necesarias, alejándose de las teorías abstractas de la justicia para estudiar mecanismos reales de asignación. En cuanto a su propia filosofía, los puntos fundamentales de la misma son, más allá del catálogo de estos libros que he citado y explicado un poco, lo interesante de Elster es el edificio conceptual que sostiene toda su obra y que puede resumirse en varios puntos fundamentales. Está, por ejemplo, el individualismo metodológico. Para Elster, solo los individuos, no entidades abstractas como la sociedad, las clases o las instituciones, pueden propiamente actuar. Cualquier explicación social sólida tiene que poder reducirse en última instancia a las acciones, creencias y deseos de personas concretas. Esta es una posición fuertemente crítica frente a explicaciones sociológicas que atribuyen intenciones o funciones a entidades colectivas sin anclarlas en la conducta individual. También otra cuestión importante es los microfundamentos y la crítica del funcionalismo. Elster exige que los grandes cambios sociales se expliquen a partir de mecanismos individuales concretos, no a partir de la supuesta función que una institución cumple para el sistema social en su conjunto. Su crítica al funcionalismo marxista clásico, la idea de que ciertas instituciones existen porque benefician al sistema, es uno de los ataques más influyentes contra esa forma de razonar en ciencias sociales. También insiste en la explicación por mecanismos, no por leyes generales. Uno de los aportes metodológicos más citados de Elster es su insistencia en que las ciencias sociales rara vez pueden aspirar a leyes universales como las de la física. Lo que sí pueden hacer, y hacer bien, es identificar mecanismos causales recurrentes. Por ejemplo, patrones de si ocurre A, es plausible que se active el mecanismo B, sin la pretensión de que ese mecanismo se dispare siempre de la misma manera en todos los contextos. Esta idea ha influido profundamente en la sociología analítica contemporánea. Las tres fuentes de la motivación humana, diríamos, responde a la fase más madura de su pensamiento. Elster propone que la conducta humana no puede explicarse por un único motor. Existen tres fuerzas que compiten y se combinan constantemente. El interés racional, lo que clásicamente estudia la teoría de la elección racional, las normas sociales, que actúan muchas veces al margen del cálculo de beneficios, y las emociones, que no son ruido irracional, sino mecanismos con lógica propia, capaces de determinar decisiones incluso en contra del interés calculado. Esta triple estructura es quizás la aportación más original y menos reducible a una sola escuela de todo su edificio filosófico. En cuanto al giro autocrítico frente a la elección racional, pocos pensadores de su nivel han sido tan honestos al reconocer los límites de su propio marco teórico inicial. En su obra última, Elster llega a escribir que ha perdido buena parte de la fe que antes tenía en el poder explicativo de la teoría de la elección racional, señalando que la evidencia empírica real de que las personas actúan según cálculos racionales sofisticados es, en su opinión, bastante débil. Este giro no es un abandono total de la racionalidad como herramienta, sino una recalibración. La racionalidad sigue siendo relevante, pero deja de ser la explicación por defecto de la conducta humana. En este sentido, el estudio de la irracionalidad como parte constitutiva del humano es algo que él aborda. Desde Ulises y las sirenas hasta Uvas amargas, gran parte del proyecto de Elster consiste en mostrar que fenómenos aparentemente irracionales, el autoengaño, por ejemplo, la debilidad de voluntad, la adaptación de preferencias, no son anomalías marginales, sino estructuras predecibles y estudiables con el mismo rigor que la conducta racional. En cuanto al marxismo analítico, como miembro fundador del September Group, junto a Cohen, John Roemer, Adam Przeworski y otros, pues hay que decir que Elster contribuyó a fundar la corriente conocida como marxismo analítico, que intenta reconstruir las intuiciones normativas de Marx,
la crítica a la explotación, a la alienación, utilizando las herramientas lógicas y metodológicas de la filosofía analítica y la teoría de juegos, en lugar del aparato dialéctico tradicional. Realmente, pues hay que decir que el legado de John Elster es realmente inmenso y es difícil de encasillar precisamente porque su obra desborda las fronteras disciplinares. Es leído y discutido, en palabras del propio ámbito académico, tanto por filósofos como por politólogos, economistas y juristas, algo poco frecuente en un momento de alta especialización académica como el actual. Su contribución metodológica, la insistencia en el individualismo metodológico, en la explicación por mecanismos y en la crítica al funcionalismo, ha dejado una huella profunda en la manera en que hoy se hace sociología analítica y ciencia política comparada. Su trabajo sobre el marxismo analítico redefinió durante décadas el debate académico sobre Marx, obligando incluso a sus críticos a tomarse en serio una reconstrucción rigurosa del materialismo histórico en lugar de descartarlo sin más. Su trilogía sobre los límites de la racionalidad sigue siendo lectura obligada en filosofía de la acción y en economía del comportamiento, anticipando en muchos sentidos preguntas que después popularizaría la economía conductual con autores como Kahneman o Thaler, aunque desde una tradición distinta, más filosófica que experimental. En la fase más reciente de su carrera, Elster ha volcado buena parte de su energía en el estudio de la justicia transicional y retroactiva, cómo las sociedades que salen de regímenes autoritarios o totalitarios gestionan el pasado, el castigo, la reparación y la reconciliación. Esta línea de trabajo ha tenido una influencia directa en el diseño de políticas de memoria histórica y justicia transicional en distintos países, especialmente en América Latina, lo que explica en parte el número de doctorados honoris causa que ha recibido de universidades latinoamericanas. Quizás el legado más valioso de Elster, sin embargo, sea de tipo actitudinal, la disposición a cambiar de opinión públicamente cuando la evidencia lo exige, incluso si eso significa cuestionar el propio marco teórico que le dio fama internacional. En un mundo académico donde la coherencia con las publicaciones anteriores suele valorarse más que la honestidad intelectual, Elster demostró que se puede construir una carrera brillante precisamente reconociendo con rigor y sin dramatismo los límites de las propias herramientas teóricas. John Elster sigue hoy activo, escribiendo y participando en debates académicos y su obra continúa siendo un punto de referencia obligado para cualquiera que quiera entender la tensión constante entre razón, emoción y norma social que define en última instancia la conducta humana. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube que ya dispone de más de 13.700 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.